Con el permiso de nuestro Señor Jesucristo, vivo, real y presente, en el Santísimo Sacramento del altar. Con temor y con nervios, como el día de mi primer predicación, le pido a Dios que permita que su palabra verdaderamente la hagamos vida en nuestra propia vida. Porque imagínense, cada que exponemos a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, nosotros sabemos que Él está vivo. Experimentamos su presencia que nos acompaña, el latido de su caminar entre nosotros. Y cuando hay vida, hay dinamismo, se mueven las cosas, suceden cosas. Por lo tanto, cuando hay vida, no nos podemos quedar en una actitud estática o en una actitud encajada en lo que ya se vivió en un momento determinado. La palabra de Dios es vida y por lo tanto, cuando nosotros nos adentramos a la palabra de Dios, produce en nosotros esa vida nueva que nos hace cambiar, que nos hace ser diferentes. Por eso, yo considero que unas pláticas cuaresmales no deben de ser la repetición de lo que escucho cada año, ¿verdad? Si en unas pláticas cuaresmales yo te voy a explicar cómo deben de formarse para el lavatorio de pies, pues es algo bueno, pero es algo que ya hemos escuchado ¿cuántas veces? Yo le apuesto más a que la palabra de Dios vuelva a tener esa explosión de significado en nuestras vidas y nos dé alimento nuevo, alimento que nos ayude ahora que ya pasamos la pandemia, ahora que ya estamos nuevamente regresando a nuestras actividades ordinarias. Claro, si yo abro la invitación a que todo el pueblo venga a las pláticas cuaresmales, ¿saben qué voy a terminar compartiendo? Lo mismo de siempre. ¿Que es muy válido y muy necesario? Sí. Pero hay en este día tantas ofertas en el internet. Yo más bien me quiero enfocar a los que vamos caminando en la fe, a los que nos esforzamos por encontrar ese alimento extra que nos ayude a vivir de una manera más profunda nuestra Semana Santa. Por eso estos 3 días yo los he titulado, estas 3 charlas, como una propuesta para meditar sobre la Semana Santa. Y como son 3 charlas, las he dividido obviamente en 3 partes. La acogida de Jesús, la traición de Jesús y la realización de la obra de Jesús. Una semana, ¿cuántos días tiene? 7. A veces en las charlas de Semana Santa terminamos enfocándonos nada más al Triduo Pascual. Y por supuesto que es lo más importante que sucede en la Pascua, en la Semana Santa. Pero no solamente eso es necesario. Tú me invitas a un banquete, el mantel que nos pusieron, la mesa en la que nos sentaron,
la vajilla que utilizamos, los accesorios que hay en torno a la mesa. ¿Verdad que todo eso hace que la mesa, que la comida sea más digna todavía? Pues eso debemos de buscar que suceda también con la Semana Santa. Retroalimentar esos pequeños detalles que nos van conduciendo a vivir el misterio principal de nuestra fe, que es el Santo Triduo Pascual. Pero que todo lo que viene en su entorno es esencial para que podamos darle el realce y la dignidad de lo que celebramos. Si no, entonces, ¿dónde dejamos los 40 días que nos hemos preparado? ¿En dónde quedaron? No deben de servir como preámbulo para vivir de una mejor manera la Semana Santa. Primera recomendación: no echemos a la basura los 40 días que ya vivimos. Hubo cosas buenas, hubo cosas no tan buenas, hubo descuidos de nuestra parte, debilidad en la oración, hubo caídas. ¿Por qué no? Hubo caídas. El Señor nos levantó con el sacramento de la reconciliación. Y entre raspones y empujones y alegría, caminamos la Cuaresma. Por lo tanto, un primer elemento que debiéramos tomar para vivir la Semana Santa, ¿qué me ha dejado la vivencia de la Cuaresma? ¿Te das cuenta de lo que estás apegado? ¿Te das cuenta en dónde están tus debilidades? ¿Te das cuenta por dónde vas cojeando? Eso es lo que debemos de considerar como para sacar una especie de evaluación de lo que nos ha dejado la Cuaresma. Viví un retiro, me ungí, recibí la confesión, serví más generosamente a los necesitados, salimos a visitar nuestros sectores, llevamos la bendición de Dios a muchos hogares. ¿Qué hemos, pues, de tomar como elementos fuertes vividos en la Cuaresma para que nos ayuden a adentrarnos a la vivencia de la Semana Santa? Entrando en el tema, lo primero que quiero decir es que la última semana de la Cuaresma es a la que denominamos Semana Santa o Semana Mayor. Con el sexto domingo de Cuaresma, o sea, ayer fue el sexto domingo de Cuaresma, comienza lo que propiamente celebramos como la Semana Santa. ¿Y una semana cuántos días tiene? Entonces, ¿hasta cuándo va a acabar la Semana Santa? Hasta el domingo que celebramos la resurrección del Señor. 7 días. Iniciamos la Semana Santa el día de ayer con una celebración que llamamos Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. Así se llama. Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. Como su nombre lo indica, es un compuesto de dos realidades que yo estaba explicando al día de ayer. En Jerusalén, para revivir los misterios que vivió Jesús en los lugares del Calvario, del Pretorio, se desarrolló una liturgia que comenzaba el Domingo de Ramos y que querían imitar lo que Jesús vivió a partir de su entrada triunfal en Jerusalén. Le llamamos la tradición litúrgica jerosolimitana, que ya tenía su apogeo en el siglo VI.
y que adoptó una procesión de ramos, ¿vale? En Roma, para imitar lo que se hacía en Jerusalén. También en Roma se revivieron los episodios que nos describen los evangelios. La liturgia occidental hizo algo parecido desde el Papa San León Magno, siglo V. Se leía la Pasión según San Mateo. Entonces, en Jerusalén se hacía una procesión de ramos. En Roma se leía la Pasión según San Mateo. Y más adelante, estamos hablando en Roma del Papa León Magno, siglo V. Más adelante, en lo que conocemos como la Edad Media, en Roma, después de leer tanto tiempo la Pasión según San Mateo, ¿saben cómo le llamaban a la última semana de Cuaresma? ¿Qué tenemos en nuestro altar? Le llamaban la semana dolorosa. Ven que el día de Dolores yo les decía, vamos a vivir una semana dolorosa, que empieza el viernes de Dolores y termina pues con los dolores de la Santísima Virgen María junto al sepulcro de nuestro Señor. Los romanos le llamaban la semana dolorosa, pero no tanto por una cuestión litúrgica, como eran los romanos, Occidente. Dramatizaban, ya a esas alturas, más que liturgia, dramatizaban con actores lo que había sucedido con Jesús. ¿No les viene a la mente lo que hacemos nosotros? La representación del Vía Crucis. Una tradición antigua desde la Edad Media. ¿Y por qué no la hemos quitado? Porque para nosotros es algo muy fuerte. Ver la representación real de lo que sucedió con nuestro Señor. La pasión de Jesús se dramatizaba con actores, poniendo de relieve algo que a veces nos chirría en los ojos y en los oídos: ver el sufrimiento de una persona y compadecernos de estos sufrimientos que va llevando a cabo en el camino de la cruz. ¿Se fijan? Claro, la iglesia progresó y tal vez nosotros ahí también debiéramos progresar. La liturgia romana trató de no darle tanto realce a la dramatización. ¿Por qué? Porque solo resaltas la parte emotiva. Ay, sentí feo. Sentí feo cuando latigaron a nuestros. Sentí. Le das mucha importancia a la parte emotiva, pero te olvidas de la parte fundamental. Cristo con su muerte nos concede la salvación y esto es confirmado con el acontecimiento de la resurrección. Entonces, la dramatización hace que corramos el riesgo que olvidemos la parte más importante, la parte espiritual. En el siglo X y XI, bajo la influencia de las iglesias de España, de Irlanda, de Escocia, la liturgia romana adoptó lo que se vive en Jerusalén. Y eso es lo que ha llegado hasta nuestros días a partir del Concilio Vaticano II. ¿Qué celebramos, pues, el primer día de la Semana Santa?
La liturgia del Domingo de Ramos de la Pasión del Señor, que combina dos tradiciones evangélicas. Si se fijaron, al inicio de la procesión se lee un evangelio y durante la misa se lee otro evangelio. El evangelio que se lee al inicio de la procesión es de la tradición de Jerusalén. El evangelio que se lee dentro de la misa es de la tradición de Roma. Se unen pues las dos tradiciones y nosotros lo podemos apreciar con la lectura de los dos evangelios. Dos evangelios que respetan las dos tradiciones. Ya no entro en detalles de lo que sucede el Domingo de Ramos porque ya lo celebramos ayer. Hosana al Hijo de David, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Exaltamos lo que Jesús va a realizar en Jerusalén y le decimos que necesitamos la salvación, que necesitamos al Salvador, y nos unimos a la multitud de discípulos que con esperanza, con júbilo, con alegría, con reverencia, acompañan a Jesús a su entrada a Jerusalén. Ha llegado la hora de Jesús. Ha entrado en Jerusalén para vivir su semana. Digamos en un primer momento, es la semana de Jesús, no es mi semana, es la semana de Jesús. Y Jesús entra en Jerusalén para vivir la última semana de su vida. La última semana en donde va a realizar su glorificación. Es la semana de Jesús. Y porque es la semana de Jesús, para nosotros es la semana santa. La semana mayor. Es una semana bendita, ¿verdad? Porque es la semana de Jesús. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Hacemos caso omiso? ¿Lo escuchamos sin movernos? ¿O lo acompañamos a su entrada triunfal? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No los oigo. ¿Qué debe de hacer un creyente? Señor Jesús, tú que estás vivo, real y presente, te quiero acompañar. Y si se fijaron cuando expusimos al Santísimo, ¿cuál fue nuestro canto? Viviendo su entrada triunfal en Jerusalén, que viva Cristo Rey. Lo acompañamos en su entrada el Domingo de Ramos. Esto es importante, porque después seremos probados para caer en una actitud de Judas el traidor, o para caer en una actitud de María, de Pedro o del discípulo amado. ¿Qué tal? Si nosotros caminamos con Jesús, tenemos 4 personajes en quien compararnos: María, Pedro, Juan el discípulo amado o el discípulo que lo traicionó. ¿Quieres caminar con Jesús? Aguas. Ponte atento, porque tú vas a determinar cómo quieres que llegue a su término esta semana. Bien, terminó el Domingo de Ramos. ¿A dónde se fue Jesús? Tuvo que dormir en una casa. ¿A dónde se fue Jesús? ¿A dónde se fue Jesús a dormir? Sí, seguro que fue a orar, pero después, ¿dónde durmió?
¿Quién lo sabe? ¿Recuerdan el Evangelio de hoy? ¿De qué se trató el Evangelio de hoy? 6 días antes, 6 días antes de la Pascua. Ya no dice San Juan de la Pascua de los judíos, no. Está hablando de la Pascua ¿de quién? De Jesús. ¿Cuántos días tiene una semana? El Evangelio de hoy dice 6 días antes, o sea, ya pasamos un día. ¿Cuál día ya pasamos? El Domingo de Ramos. Vamos al segundo día. ¿Recibimos a Jesús en el Domingo de Ramos? Perfecto. Ahora yo les invito que vivamos el lunes santo. Terminó el Domingo de Ramos. Jesús tenía amigos y se hospedaba en sus casas. En Cafarnaúm se hospedaba en casa ¿de quién? Cafarnaúm, en casa de Pedro. Cuando él iba a Jerusalén, a pesar de que estaba a 3 kilómetros de distancia, él se hospedaba en la casa de sus amigos, Marta, María y Lázaro. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánta gente no vitoreó a Jesús el Domingo de Ramos? Porque aparentemente está lleno de gente. Pero cuando esto termina, tienes hambre, tienes sueño, tienes sed, esto está vacío. Y no creas que porque esto está lleno, todos te invitan a su casa. Y seguramente esto sucedía con Jesús. Claro, Jesús es Dios. Y es a Jesús al que hay que invitar a nuestra casa. Después del Domingo de Ramos, Jesús volvió a Betania a dormir. Y llegamos al segundo día de la Semana Santa. El Evangelio de San Juan nos dice que Jesús fue a Betania en casa ¿de quién? No lo dijo nuestro hermano gritando. ¿Quién era la seña de Betania? Lázaro. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿qué había hecho con Lázaro? Lázaro era ya el anuncio de lo que va a suceder al final de la Semana Santa. ¿Qué va a suceder al final de la Semana Santa? ¿Qué va a suceder? Jesús va a resucitar. Si te saltas el lunes santo, no vas a comprender que la Semana Santa llega a su cumbre gloriosa con la resurrección de nuestro Señor. No nomás es sufrimiento. ¿Por qué nos alegramos el Domingo de Ramos cuando Jesús entra en Jerusalén? Porque viene a darnos vida en plenitud con su resurrección, a pesar de que va a sufrir y todo lo que meditamos ayer. Betania significa casa de Dios. Qué fuerte el nombre, ¿no? Nuestros hogares deberían de ser otros Betania. Nuestros hogares deberían de ser casas de Dios. Pero solo en Betania le abrieron las puertas de su hogar y de su corazón. ¿Cierto? ¿Qué podemos hacer para que nuestra casa sea Betania? Ayer aclamamos a Jesús, viva Cristo Rey, y lo recibimos con palmas. ¿Lo llevaste a tu casa? ¿Lo hiciste huésped de tu casa? ¿Durmió en tu hogar? ¿Le abriste las puertas? Él no necesitaría llamar si nosotros le estuviéramos abiertas las puertas de nuestro hogar, ¿cierto? Lo recibimos con alegría, lo hicimos sentirse a gusto.
el signo de la presencia de Dios, les decía yo el día de ayer. Tu palma bendita, ¿dónde la dejaste? ¿Dónde la dejaste? ¿La aventaste ahí en cualquier mueble? ¿O la colocaste en un lugar especial? Algunos niños yo les decía, más que la palma sirva para ahuyentar al enemigo, que la palma me sirva para decirle a Jesús, las puertas de esta casa las tienes siempre abiertas. Tú aquí eres bien recibido. Aquí te acogemos como te acogió la familia de Betania. Si no empezamos la Semana Santa deseando acoger a Jesús como la familia de Betania, cuando llegue la vigilia pascual, no nos lo vamos a llevar nuevamente a nuestra casa. Todo indica que Marta fue la amiga principal de Jesús. Marta fue la que le dijo a Jesús que Lázaro estaba enfermo, que estaba por morir. Por lo tanto, creemos que, no lo dicen los evangelios, que Marta era como la especie de la responsable de la casa e hizo el contacto para invitar a Jesús. ¿Qué hacía Marta en la cena que le ofrecieron? Pues ella se sentía responsable de atender a su visita. ¿Se acuerda Ruth y Edith cuando bendecimos las casas? Hay una oración que dice: bendice, Señor, a estos hijos tuyos. Asiste, Señor, a estos hijos tuyos que al bendecir esta casa imploran humildemente tu presencia, para que cuando vivan en ella sientan tu amor protector, cuando salgan gocen de tu compañía, cuando regresen experimenten la alegría de tenerte como huésped, hasta que lleguen felizmente a la estancia preparada para ellos en la casa de tu Padre. Es el gesto de Betania. Que cuando yo esté en mi casa, Jesús esté con nosotros. Que cuando yo salga, Jesús me acompañe. Que cuando yo regrese, encuentre la presencia de Jesús en mi hogar. ¿Se fijan qué bonito? Ojalá que nuestro hogar sea como el de Betania. Y que no solamente llevemos a ese Jesús histórico, sino después de la Pascua, y yo creo que esa debería de ser la meta de nuestra vivencia de la Semana Santa, que después de la Pascua yo lleve a ese Jesús resucitado para que viva en mi hogar. Y ese Jesús resucitado lo voy a hacer presente yo con mi renovación bautismal. Hay una cena en Betania. ¿Saben solamente cuándo San Juan habla de una cena? En la última cena y en Betania. Lo que nos quiere decir que la cena de Betania es un preludio, una anticipación de lo que va a suceder en la última cena. Si no meditamos la cena de Betania, no comprenderemos con su amplitud lo que sucederá la cena del Jueves Santo. ¿Se dan cuenta? Y es que en la cena, dirá Jesús mañana o pasado, el diablo puso el corazón en el discípulo llamado Judas Iscariote. ¿Judas Iscariote estaba en la cena de Betania? Sí.
¿Judas Iscariote estaba en la cena del cenáculo? Sí. Es en la cena donde el diablo puso el corazón de Judas. Se puso en el corazón de Judas. Cuando hacemos como referencia a Lázaro de Betania, recordamos el presagio de muerte. En esa casa se vivió la muerte, ¿cierto? Pero la muerte no tuvo la última palabra, porque Jesús, ¿qué hizo con Lázaro? Lo resucitó. En esa casa fue vencida la muerte. La muerte ya no tiene poder en esa casa. En esa casa tiene poder la vida. La vida nueva que nos ofrece Jesús. Así deberán de ser nuestras casas cuando vivamos la vigilia pascual. Dice el Evangelio que también querían matar a Lázaro. No sabemos si lo mataron. No se sabe porque no lo dice el Evangelio. No sabemos si mataron a Lázaro. Pero los judíos decidieron matar también a Lázaro. Vamos al momento de la cena. Ya vamos a acabar. ¿Quiénes estaban en la cena? Estamos hablando de la cena de Betania, no de la cena del cenáculo. Sentados a la mesa había dos hombres, Jesús y Lázaro. Lázaro estaba a la mesa con Jesús. Y saben, bueno, esto es un pensamiento personal, no lo dice la Biblia. Yo me imagino que Lázaro se reclinaba en el pecho de Jesús, porque Lázaro era amado por Jesús, ¿verdad? En casa, cuando dejo entrar a Jesús, en esos espacios que yo tengo para orar, debo de también buscar esos lugares donde yo me puedo reclinar en el pecho de mi Señor, así como lo hago aquí en el cenáculo. Si yo hago de mi casa otra Betania, yo también puedo percibir esa presencia de mi Señor que me permite reclinarme en su pecho. A ver, les voy a decir algo que no sé si ya lo escucharon. No lo dice la Biblia, aclaro. Es una hipótesis. Pero es una hipótesis que a mí me ha ayudado a comprender mejor la presencia de Lázaro en esta familia. Insisto, no lo dice la Sagrada Escritura, pero no la contradice. Una hipótesis de los escrituristas nos dice así, se las leo textual. Qué familia tan curiosa, ¿no se habían dado cuenta? Dos mujeres y un hombre. Los tres están solteros y ya son personas adultas. No checa con la cultura judía. Y que esos tres adultos, la que mueva la rienda sea Marta y la que participe de las actividades sea María. Y Lázaro nunca habla. ¿Ya se habían dado cuenta? Lázaro nunca habla. Las que actúan son las mujeres solteras. Eso es, en una mentalidad judía, choca. ¿Cuál es la hipótesis de los escrituristas?
que Lázaro podría ser un judío con síndrome de Down o con algún tipo de discapacidad. Por eso sus hermanas lo cuidaban. Por eso le dijo Marta: aquel a quien tanto amas está enfermo. Por eso posiblemente Lázaro iba a morir antes de tiempo. Una hipótesis. Una hipótesis que nos ayuda a comprender por qué Lázaro nunca dice nada. O también, ¿por qué Jesús nunca invitó a Lázaro a ser su discípulo? ¿Verdad? Nos podemos preguntar. Pues esta es una hipótesis que nos puede ayudar. Aquel a quien amas está enfermo. Regresemos al Evangelio. Marta servía. No sé si ayer en la narración del Evangelio de la Pasión escucharon que Jesús decía: los reyes de los paganos nos dominan, pero ustedes no hagan eso, sino al contrario. El mayor de ustedes que sea el servidor. ¿Verdad que así decía el Evangelio de ayer? Jesús nos está diciendo que el más grande entre nosotros sea el que sirva. Porque ¿quién vale más, el que está a la mesa o el que sirve? Nos dijo ayer. Ayer no lo dijo, el que sirve. ¿Y qué estaba haciendo Marta en la cena? Haciendo lo que Jesús había dicho. Entonces, ¿en dónde está el mal de Marta? ¿Se dan cuenta? Si Marta está haciendo lo que Jesús nos pidió ayer, ¿por qué Marta después es reprendida? Porque no hace lo que hace María. María toma una libra de perfume de nardo que costaba mucho. Ungió los pies de Jesús y se los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó con la fragancia de perfume. Para nuestros servidores, especialmente para el que les habla. A veces nos afanamos mucho por hacer las cosas de Dios, pero nos olvidamos de Dios, ¿verdad? Sobre todo en Semana Santa. Es una alerta también para los que vivimos en la Semana Santa. Hacemos muchas cosas por Dios, pero no las hacemos con Dios. Sucede sobre todo con los servidores. Señor, con los sacerdotes, y más con los sacerdotes en México. Misa, 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 misa. Y al final del día, ¿saben de quién fue del último que me acordé? De Dios. Sucede. Me ha pasado. Sucede. Oiga, padre, pero si todo el día estuvo consagrando. Pues sí, pero yo no experimenté la presencia de Dios. Sucede. Oye, pero te diste unas matadotas ahí en el perifoneo y repartiendo volantes y sacando al Santísimo en las calles y yendo a bendecir casas. Sí, pero me olvidé de Dios. Y esto le sucedió a Marta. Y nos sucede mucho aquí en México. Nos afanamos tanto por servirle a Dios que nos olvidamos de Dios. Y Jesús lo que reclama es precisamente eso. A veces hacemos muchas cosas, pero no las hacemos con Dios. Incluso Marta parece que le dijera a Jesús: Señor, no me distraigas, porque estoy haciendo las cosas de Dios. Si me queda un rato, ya te escucharé, Señor. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Señor, ahorita no me hables porque voy a misa. Señor, ahorita no me hables porque voy a ver un enfermo. Señor, ahorita no me hables porque estoy ocupado en las cosas de Dios. Oye, lo primero es dejar que Dios te hable y hablarle tú a Dios. Y en esa relación íntima, sírvele lo que quieras,
Pero si no hay ese diálogo íntimo entre Dios y tu persona, tu servicio va a quedar infecundo. María no es que esté de brazos cruzados, porque luego creemos que María no hacía nada. María no está de brazos cruzados. María está siendo un verdadero huésped con el anfitrión. Está enjugándole los pies con perfume y secándolo con sus cabellos. María también hace cosas, pero las hace en esa escucha y contemplación de Dios. Para María lo primero es ese diálogo profundo entre Dios y ella. Y a partir de esa contemplación de Dios, María hace cosas. ¿Vieron la diferencia? Que así sea nuestra Semana Santa. Que nuestra Semana Santa no sea hacer cosas, sino ante todo un diálogo profundo con el Señor. Y a partir de ese diálogo profundo con nuestro Señor que está aquí con nosotros, hagamos cosas. ¿Ya vieron por qué puse al Santísimo? Porque no quiero que se rompa ese diálogo entre Él y mi persona. Y a partir de ese diálogo, compartir esta charla. Así que sea nuestra Semana Santa. ¿De qué sirve afanarse y ser el más trabajador si para hacerlo te desconectas de Jesús? ¿Verdad que no sirve de mucho? Contemplativos en la acción y activos en la contemplación. María tomó el costoso aceite de 300 denarios, lo que un trabajador tenía que trabajar durante un año para poderlo pagar. Lo que resalta María es su solicitud por atender a Jesús. Judas ya se encargará de preocuparse por los pobres, pero María muestra para con Jesús una pródiga. María es pródiga atendiendo a Jesús. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? En sentido negativo. Desperdiciaba en una vida disoluta. María es pródiga. ¿Y en qué momento es en sentido positivo? Cuando es para Dios. Para Dios se vale ser pródigos. Mientras María ungía a Jesús en vistas de su sepultura, porque a todos los difuntos los ungían, preparaba amablemente la muerte de Jesús con esa unción. ¿Qué creen que hacía Judas? Tramaba en secreto su muerte. Fíjense cómo estaban conectados ya Jesús, Judas y María. María lo ungía en vistas a su muerte, mientras que Judas buscaba matarlo. Parte final. Recuerden, 3 charlas: acogida, traición y realización. No me voy a meter con Judas, eso lo vemos mañana. Me quedo con el perfume. El perfume que derrama María es el símbolo del amor de Dios por la comunidad. Al secarle los pies con el pelo, dice el libro del Cantar de los Cantares, el esposo queda cautivado. Y es la forma en cómo María expresa una respuesta al amor que tiene Jesús con sus amigos, que los amó hasta el extremo. La casa de Betania se llena de la fragancia, del suave aroma de Cristo en medio de nosotros, la fragancia del Espíritu, amor recibido de Jesús, vínculo de unión entre sus discípulos.
Una cita de San Pablo que me encanta nos decía un profesor, la definición del Espíritu de Cristo. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. ¿Ya vieron por qué yo quiero que regresen el sábado de su casa oliendo a crisma? Porque es un signo. Nuestra vida debe de ser ese aroma que desprenda la fragancia de Cristo. Que cuando yo me acerque a Israel le diga, es que tú me transmites la suave fragancia de Cristo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A eso estamos llamados. La misma fragancia que se desprendió en el hogar de Betania. ¿Se fijan cómo la cena de Betania nos lleva a la resurrección de nuestro Señor? El perfume es vida e inmortalidad, que se opone al hedor, al mal olor que María temía porque su hermano Lázaro estaba muerto. Cuando alguien muere, ¿a qué huele? Huele feo. Y cuando alguien recién se bautiza, ¿a qué huele? ¿A qué debemos oler en nuestra vida? ¿A muerto o a recién bautizado? ¿Qué vamos a celebrar en la vigilia pascual? ¿La muerte o la renovación del bautismo? ¿Ya vieron? El perfume se ofrece a Jesús dentro del banquete y forma parte del homenaje que se le rinde, el homenaje que le rinde la comunidad como dador de vida. Si nuestra vida cristiana emitiera un olor de los que estamos aquí, ¿a qué olería? ¿A perfume rico o a muerto? Preparémonos para que con la vivencia de la Semana Santa todos podamos oler a recién bautizado. La unción de los pies es señal de acogida. Yo no dudo, y perdonen que me ponga de pie delante de nuestro Señor, yo no dudo que ese trato tan cálido y tan amoroso de María, al reclinarse a lavarle los pies a Jesús con perfume, lo haya tomado Jesús para hacer lo mismo. ¿Con quién hizo lo mismo? Con sus discípulos. A mí como sacerdote me sucede que luego vamos a un sector o a una capilla y vemos gestos que nos parecen bonitos. Por ejemplo, cuando yo subo a la capilla de Chalma o de Bombas, pues el Señor me inspira cosas por lo que hay ahí. Y cuando vengo a la misa de 10:30, comparto lo que el Señor me inspiró allá en las capillas. Sucede muy a menudo. Si es algo bueno, si es algo bonito, si es algo verdadero, ¿por qué no hacerlo? Jesús experimentó el gran amor que un ser humano puede tener por su Dios, de postrarse a sus pies y de ungirlo con perfume y de secarlo con sus cabellos. ¿Podemos hacer nosotros eso con Dios? Imitando a María. ¿Podemos? Hermoso, ¿no? Yo creo que sí podemos. Pero ¿saben dónde está lo difícil? Cuando lleguemos al Jueves Santo y nuestro Señor nos diga, háganlo con sus hermanos. Podemos lavarle los pies a nuestros hermanos. No nada más en la liturgia, en la vida ordinaria. La unción de los pies es señal de acogida y evoca el lavado de los pies que hará Jesús a los suyos y que será la norma de nuestra comunidad cristiana, como expresión del amor mutuo que se tienen entre los hermanos y que Jesús está al centro.
llena la casa con su aroma, que llega a todos y crea un ambiente de comunidad. Pues bien, ojalá que la vivencia de nuestra Semana Santa y la renovación de nuestras promesas bautismales nos haga apreciar el dulce aroma de Cristo que habita entre nosotros. Y que trabajemos porque nuestras casas sean verdaderas Betanias, donde Jesús siempre tenga las puertas abiertas para entrar, donde Jesús vaya a convivir con sus amigos, donde Jesús pueda tener una charla fraterna con ellos. Yo le pido a Dios, y se lo vengo pidiendo desde hace algunas semanas, que infunda en esta comunidad parroquial de Nuestra Señora del Carmen la necesidad y el deseo de formar esas pequeñas comunidades que tienen su fundamento en la casa de Betania. Jesús no se preocupaba por dónde hospedarse porque tenía su pequeña comunidad. Yo no entiendo una vida cristiana que no se apoye en su pequeña comunidad. No la entiendo, de verdad se los digo como cierre de esta primer charla que la he dedicado a la acogida a Jesús. Lo acogimos en su entrada a Jerusalén, lo acogimos en Betania, queremos acogerlo en nuestras vidas, pero a veces nuestras vidas se van a cansar, a veces necesitaremos un consejo fraterno, a veces necesitaremos el apoyo de un hermano, a veces andaremos pasando momentos difíciles. Y es en la comunidad donde Dios te fortalece y se manifiesta para darte una mano y que sigas adelante en tu vida cristiana. Que Dios nos ayude pues a considerar este elemento tan importante en nuestra vida de comunidad y podamos ponerlo en práctica en nuestra comunidad parroquial.